Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Bueno, acabo de predicar este mensaje en inglés, en culto, donde reunimos nosotros en casa. Y bueno, quise ponerlo también en español. Esto será el sermón de la semana. Pero yo voy muy pronto a Israel. Entonces yo no voy a tener un sermón por quizás 2 semanas. Entonces esto será el último sermón mientras que estoy viajando. Y al regresar voy a hablar mucho más de este viaje, ¿verdad? Pero acabo de regresar de otro viaje. Fui a Oklahoma a predicar en una iglesia de los indios Cherokee. Y prediqué una conferencia de la Biblia. Y hablé de la historia de la Biblia King James o Rey Jaime, la Biblia en inglés. Y muchas cosas tenía que enseñar. No sé si puedes verlo en español. Algunos me han dicho que algunos de los videos míos tú puedes ir y buscar capciones abajo y también en español ver y leer. Y mientras que estoy predicando en inglés, quizás puedes leer y entender por medio de leerlo en español. Ni idea si tienen capciones esto. YouTube hace todo eso. Y bueno, pero algunos me han dicho que sí, muchos de mis videos tienen capción abajo. Y tú puedes disfrutar lo que predico en inglés traducido abajo en español. Y bueno, te aconsejo ver este video. 5 horas de prédica o de enseñanza de por qué Dios usó la Biblia King James, por qué Dios usó el idioma de inglés y por qué la Biblia Rey Jaime es la Biblia más pura y más usada de avivamiento y más vendida. El libro más vendido en todo el mundo es la Biblia Rey Jaime. Pero en mi viaje a Oklahoma estuve pensando mucho en cómo Dios hizo la Biblia, como Dios lo preservó. Y entonces esto era algo que quería enseñar también en aquella conferencia, pero no tenía tiempo. Entonces cuando regresé lo enseñé en inglés y ahora te voy a enseñar en español. Y quiero pues dar lo más que puedo en alcanzar a ustedes que hablan español. Lo siento que todos mis videos no están en español. Por esta otra vez digo, hay que buscar la opción de capción abajo para ver si hay un video en inglés solamente. Tú puedes aprovecharlo leyendo la capción en español. Ok, vamos a hablar hoy de trazando bien el orden de los libros en nuestra Biblia. El orden de los libros en nuestra Biblia. ¿De dónde saco esto? Trazando bien. De 2 de Timoteo 2:15. Y 2 de Timoteo 2:15 nos dice: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Nosotros debemos siempre trazar bien. Bueno, en inglés dice dividir correctamente. Porque hay divisiones en la Biblia, hay dispensaciones. Y debemos entender nosotros cómo trazar bien. O sea, cómo dividir. Esta dispensación es en aquel tiempo. Ahora estamos en esta. Otra y cosas así. Debemos trazar bien, o sea, dividir correctamente. Y mientras que estuve estudiando por la conferencia que prediqué ahí en Oklahoma de la Biblia, encontré de las Biblias antiguas. Y muchas Biblias antiguas tienen otro orden de los libros que tenemos hoy en día. Estuve leyendo en internet y dice, hay que recordar que el orden de los libros en la Biblia pueden ser diferente en Biblias más antiguas. Y es cierto, yo tengo la Biblia del Oso de 1569 de Casiodoro de Reina. Y esa Biblia tenía el orden de los libros muy diferente que el orden que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque tenía la apócrifa. Y en aquel entonces el apócrifa fue puesto en el Antiguo Testamento en cualquier lado.
Y por esto el orden de la Biblia era muy diferente. Cuando vino la King James, la Biblia Rey Jaime de 1611, ellos dijeron, la apócrifa, ¿es de Dios o no? Y ellos leyeron. No sé si sabes qué es la apócrifa. Nosotros hoy 66 libros y no más. Pero en las Biblias católicas ellos tienen la apócrifa, otros libros. Ellos tienen, si no me equivoco, 73 libros. Pero hay libros extracanónicos o apócrifos que son primero de Esdras, segundo de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiásticos o algo así, Baruch y la carta de Jeremías, la oración de Manasés y primero y segundo de Macabeo. ¿Son escritura estos libros? Muchos cristianos dicen que no, porque muchos cristianos han leído la apócrifa y han hallado muchos errores históricos y cosas así. Y cuando salió la Biblia Rey Jaime, King James, en 1611, ellos hicieron algo un poco diferente. Ellos tomaron fuera del Antiguo Testamento, la apócrifa, y ellos pusieron en mero medio. Y ellos dijeron, no pensamos que esto es escritura, porque hay mucha, ¿cómo es la palabra? Duda, ¿verdad? De es de verdad o no. Entonces ellos pusieron en medio, apartaron de donde estaban ubicados antes y pusieron en medio. Ahora, ¿por qué pusieron la apócrifa en la Biblia Rey Jaime? Porque había una ley en aquel entonces, puesto por los católicos, en que ellos dijeron nadie puede imprimir la Biblia sin la apócrifa. Entonces ellos tenían que ponerlo. Pero ellos quitaron de la orden que había, pusieron en medio y dijeron al principio, esto no es escritura en que podemos confiar. Hay muchas dudas de si es escritura de verdad o no. Y hasta hoy nosotros tenemos Biblias sin la apócrifa. Y qué interesante también, la apócrifa es donde hay en los católicos mucha de su doctrina. Y por esto muchos han pensado que mucho de la apócrifa fue inventada, escrito por algunos sacerdotes o eruditos católicos años atrás para introducir su doctrina al cristianismo. Pero hay mucha duda de si son de verdad la apócrifa o no. Quizás fueron libros buenos, pero hallamos errores. Entonces no podemos tomarlos si tienen error, porque Dios no puede hacer ningún error. Entonces pienso yo que fueran correctos quitar la apócrifa. Pero una cosa, y yo no estoy diciendo que confío en la apócrifa, mi pregunta es, quizás algunos libros tenían mucha verdad, pero fueron pervertidos por los católicos. Por esto no aceptamos, porque no sabemos cuál es verdad y cuál es cambiado, cuál es pervertido. Por esto rechazamos. Cuando hay duda, échalo fuera. ¿Ok? No hay duda de los libros que tenemos ahora, los 66 libros de la Biblia. Hay dudas de la apócrifa. Pero una cosa interesantísima para mí, solo para mostrarte, y es un gran ejemplo de que hablo. En segundo de Esdras 7, leímos algo. Y leímos esto y digamos, ¿es en verdad eso una profecía de Dios? ¿O es algo que alguien años después añadió? Sabiendo ahora, es verdad, ellos pusieron. No sabemos. Pero eso es una cosa interesantísima. Segundo de Esdras 7, 28 hasta 29. Aquí lo voy a poner en inglés, lo siento. Pero traducido dice, porque mi Hijo Jesús será revelado con ellos que están con él. Y los que permanecerán, ellos regocijarán entre 400 años. Después de estos años, mi Hijo Cristo morirá. Y
todos los hombres tendrán vida. Ahora, ¿es profecía? Si eso es en verdad profecía, esto anuncia hasta el nombre de Jesús antes que vino, 400 años antes. Y dijo que Jesús es el Cristo. Ahora, muchos judíos aceptan la apócrifa. ¿Ok, judío? Hay que aceptar Jesús, porque Él es tu Mesías, como dice tu apócrifa. Pero para mí, resuena como algo añadido, años después. Entonces, ve como hay mucha duda. Y cuando hay duda, pues Dios dijo que no debemos dudar. Entonces, no sabemos si es pervertida, cambiada o no la apócrifa. Por esto rechazamos la apócrifa. Pero para mí era muy interesante que aquel versículo dice Jesucristo y hasta su nombre Jesús dice vendrá. Amén. A ver si me gusta esto. Era St. Patrick's Day en los Estados Unidos cuando prediqué. Este es el día de Santo Patricus o algo así. Y todos tienen que usar verde, dice. Ok, vamos a Isaías 46. Y yo voy a enseñarte algo muy espantoso. Porque la Biblia sí enseña el rapto. Sí enseña un futuro premilenial. ¿Qué significa? Que todo va a pasar antes del milenio. Rapto viene, tribulación, Armagedón y Cristo gobernará por 1000 años. Esta es la enseñanza de la Biblia. Bueno, cuando miramos a nuestra Biblia, en el orden que tenemos ahora, sin la apócrifa, miramos que es en el orden de lo que ha de venir. ¿Puro accidente? O quizás era Dios diciendo a los traductores de la Rey Jaime, óigame, tú tienes que quitarlo y ponerlo en tal orden. Vamos a ver, tú vas a entender lo que estoy diciendo en un momentito. Pero ¿sabes qué? La Biblia de los hebreos, los judíos, tiene otro orden en el Antiguo Testamento. Y termina con Segundo de Crónicas. Y Segundo de Crónicas dice a los judíos, hay que regresar a Jerusalén. Entonces la última cosa que lea un judío en su Biblia es, vete a Jerusalén. Porque ahí deben estar, porque Dios va a trabajar otra vez con los judíos. Interesante. Ahora nosotros, la iglesia, tenemos nuestra orden de los libros en la Biblia. Y para mí, esto no es accidente. Yo veo los güeyes, se llama, de Dios, en cómo Él trabajó a poner este orden, como tenemos hoy en día. Y te voy a enseñar. Vamos a comenzar en Isaías 46. Isaías 46, versículo 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo. Porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mí semejante. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Dios sabe desde el principio el fin. Él sabe cómo va la historia. Entonces, si Él es un Dios poderoso, Él puede cambiar el orden de la Biblia hasta el orden en que Él quiere que la gente tiene. Y que enseña cómo será el futuro. Bueno, sin más voy a explicar lo que estoy diciendo. Cuando yo veo, vaya conmigo al primero de su Biblia, ¿verdad? Donde da la lista de los libros. Y vamos a ver el orden. Y cuando yo veo el orden de los libros de la Biblia, oiga bien, los hombres hicieron esto, pero pienso que Dios era el que mandó. En este orden quiere. Voy a enseñarte por qué. Cuando miramos al Antiguo Testamento, primeramente, miramos 7 libros. Y los primeros 7 libros me hacen a pensar. Me hacen a pensar en los primeros 7 libros. Para mí corresponden con las 7 iglesias. ¿Cómo piensas tú esto? Bueno, el Nuevo Testamento habla de las 7 iglesias. Bueno,
habla de 7 libros en el principio que corresponden con las 7 iglesias. ¿Cómo? ¿Ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Jueces es un libro interesante. Porque en el libro de Jueces dice que cada hombre hizo lo que era bueno en sus propios ojos. Porque había un tiempo de apostasía. Y esto me pone a pensar en la última iglesia, Laodicea. Laodicea es una iglesia que botó fuera a Jesús. Él está tocando a la puerta. Me gustaría entrar. Hola, hey, estoy aquí. ¿Alguien? Y ellos botaron a él porque estamos ahora en tiempo de apostasía. Entonces, para mí, cuando yo veo los primeros 7 libros, me pone a pensar en 7 iglesias. Y el 7º libro es de apostasía. 7ª iglesia es iglesia en apostasía. O sea, han apartado de Dios mucho. ¿Cuál es el libro que viene después? El libro de Ruth. ¿De qué habla el libro de Ruth? ¿Ok? 7 iglesias, ¿ok? La última iglesia, Laodicea, ¿ok? Aquí estamos. El siguiente libro, el libro de Ruth. El libro de Ruth habla de una mujer gentil, no judía. Y esa mujer gentil fue redimida por un judío. Bueno, y se casaron. Bueno, la boda me pone a pensar en la boda del Señor. Porque la Biblia enseña, viene el rapto y vamos a la boda. Porque Cristo va a casar con su esposa, la iglesia. Y la mayoría de la iglesia son gentiles. Pero aquí después es cuando Dios va a trabajar otra vez con los judíos. Entonces, qué interesante. El orden del Antiguo Testamento nos pone a pensar en las 7 iglesias. Y lo que sigue, el libro de Ruth, nos pone a pensar en mujer gentil casando con un judío. La iglesia algún día va a casar con Jesucristo, un judío. Después de Ruth viene primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Y pensando en estos, hablan mucho de los reyes de Israel. ¿Ok? Pero estos libros, más que todo, hablan de la figura central. La figura central era primer rey y el otro rey. En estos libros habla más que todo de Saúl y de David. ¿Y sabes qué? Nos enseñan estos libros que el primer rey, Saúl, era el malo. Un tipo del anticristo, ¿verdad? Que viene en este tiempo. Después vino David, que es un tipo de Cristo. Entonces, interesante que menciona estos libros el rey malo, el rey bueno. En la historia que viene después del rapto, viene el rey malo, el anticristo. Después viene el Cristo, Jesucristo, para gobernar. ¿Coincidencia? Pues pienso que no. ¿Qué sigue después de Crónicas? Segundo de Crónicas. Después tenemos Esdras y Nehemías. Nehemías y Esdras. ¿De qué habla Esdras? ¿Y de qué habla Nehemías? Siempre equivoco, ¿verdad? Siempre confundo los dos. Pero uno construyó el muro de Israel. El otro construyó el templo de Israel. Qué interesante, porque aquí en la tribulación, después del rapto, cuando Dios va a trabajar otra vez con los judíos, miramos a un templo reconstruido. ¿Por qué? Porque los judíos van a reconstruir su templo. Y el libro de Revelación o Apocalipsis nos enseña que ellos van a estar adentro adorando a su Dios con sacrificios. Y el anticristo va a venir en medio y botarlos fuera y sentarse en el propiciatorio. Y va a decir que Él es Dios. Pero mirando el orden, nos pone a pensar en esas cosas que van a pasar proféticamente en el futuro. ¿Pura coincidencia?
Otro que viene después de Nehemías. Después de Nehemías tenemos el libro de Esther. ¿Qué es el libro de Esther? El libro de Esther habla de dos mujeres. Una mujer mala, Vasti, y una mujer judía buena, que salva a su pueblo. Viene para quitar la iglesia, porque la iglesia está en apostasía. Mala mujer, podemos decir, quizás, en tipo. Y después del rapto, la iglesia va arriba. Aquí abajo, Dios va a trabajar otra vez con Israel. En el Antiguo Testamento, el Padre llamó a Israel su esposa. Bueno, la iglesia es la esposa de Cristo. Pero aquí Dios va a trabajar otra vez con su esposa, Israel. Entonces, Esther es un buen tipo de Dios yendo otra vez, trabajando con Israel. Interesante. Ahora, ¿qué libro viene después? El libro que viene después de Esther es el libro de Job. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de Job? 42. La tribulación se divide en 3.5 y 3.5 años, porque es 7 años en total, según la profecía de Daniel. 3.5 años es exactamente 42 meses. Y el libro de Job tiene 42 capítulos. Una coincidencia quizás, pero Job pierde todo, pero está bendecido Dios y recibe todo y aún más después de su sufrimiento. Job es un tipo de los judíos que sufran en la tribulación. Él es el mejor tipo en toda la Biblia de judíos en la tribulación sufriendo. Bueno, pero pura coincidencia. Lo que sigue es Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Estos fueron escritos por Salomón. Y Salomón es el mejor tipo de Cristo reinando en el milenio que cualquier otro rey. Porque en el tiempo de él era paz. Cuando Cristo va a gobernar en el milenio, hay paz. Entonces, este es el orden. Después de esto miramos los profetas mayores, los profetas menores. Y según lo que yo leí, 90% de los profetas menores y mayores hablan de aquí. Mucha de la profecía de estos libros pertenece ahí, a esto. Entonces, bueno, pura coincidencia, ¿verdad? O sea, quizás Dios puso el orden en la Biblia para mostrarnos, para ponernos a pensar en cómo va a venir proféticamente las cosas en el futuro. Y esto no funciona si tienen los libros apócrifos. Dios dijo, hay que quitar esos libros porque estos están confundiendo lo que quería el orden ser. ¿Me entiendes? Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? ¿Okay? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Okay? Aquí tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que habla de este tiempo y Cristo muere y un poco después cuando Él resucita. Entonces habla de el ministerio de Jesús y el principio de la iglesia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después viene el libro de Actos o Hechos. Algunos me dicen, ¿por qué dices tú Actos? Bueno, Actos significa que todavía está pasando. Cuando yo vivía en Honduras, tuve que ir al abogado a veces y siempre pusieron allí un papel que dijo acto de algo, o constancia, o algo así. Hecho ya terminado. No, todavía estamos en el ministerio de Pablo. Entonces está continuando todavía los actos. Hechos, ya, Dios no terminó nada. Todavía estamos en un tiempo en que podemos ser salvos y predicar lo que Pablo predicó. Entonces, Actos es de la Biblia más antigua. No sé por qué cambiaron a Hechos. Cuando algo es hecho, ya no más. Actos significa todavía sigue. Y todavía estamos siguiendo en la dispensación de la iglesia. Actos, y te voy a enseñar un poco más adelante, Actos o Hechos es un libro de transición. Cuando tú lees el libro de Actos o Hechos, miramos
que es un cambio de judíos hasta gentiles. De Pedro hasta Pablo. De Israel a la iglesia. Y miramos una transición en el libro de Actos. Lo que enseña en Actos capítulo 2 no es lo mismo que enseña en Actos capítulo 16. Ahora, salvo solo por fe. En aquel entonces tuvo que ser bautizado en agua. Entonces miramos un cambio. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron su Mesías. Dios dijo, ok, vamos a cambiar de judíos a gentiles, de Israel a la iglesia, de Pedro a Pablo. Vamos a cambiarlo porque eso será como hacen hoy. Entonces el libro de Actos es un libro de transición. Después vienen los libros de Pablo. Y Pablo escribió Romanos hasta Hebreos. Pero voy uno atrás y voy a poner Romanos hasta Tito. ¿Por qué Tito? Bueno, olvido Filemón, yo sé. Pero yo voy a continuar con Filemón un poco más adelante. Pero vamos a los 12 primeramente de Pablo. Romanos hasta Tito. Tito 2:13 termina con el rapto. Esperando aquella esperanza bienaventurada. El rapto. El libro que sigue después de Tito es el libro de ¿qué? Hebreos. Qué interesante el libro de Hebreos. Estamos hablando del orden de los libros en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aquí. Aquí miramos Actos. Aquí miramos Pablo. Aquí miramos Hebreos. Dios va a trabajar con los hebreos otra vez después del rapto. Había un libro que se llamaba Filemón. ¿Sabe qué dice Filemón? Filemón es un libro escrito por Pablo. Cuando él estaba en la cárcel, él conoció a un esclavo que corrió de su amo. Y él le ganó a Cristo. Y él dijo, ahora tú tienes que regresar a tu amo. Porque tu amo te ama y es un creyente. Y tú tienes que obedecerle y regresar. Y él dijo, ok. Y él tomó esta carta a él. Y él regresó. Ahora, ¿estás conmigo? Israel mató a su Mesías. Y corrió de él. Y escapó y no querían nada con su amo. Y ellos botaron a él y se fueron. Y por 2000 años no tenía tierra. Estaban esparcidos como siervos apartados de su amo. Pero la Biblia enseña que después del rapto, ellos van a regresar a su Mesías. Ellos van a otra vez venir. Y Dios va a trabajar con ellos otra vez como su amo. ¿Pura coincidencia el orden de los libros en la Biblia? Pienso que no. ¿Qué viene después? Después viene Jacobo o Santiago. Primero, segundo de Pedro. Primero, segundo, tercero de Juan. Judas y Revelación o Apocalipsis. Bueno, Jacobo o Santiago. Yo digo Jacobo porque eso es más antiguo. Santiago es más moderno. Pero Jacobo tiene mucha aplicación a la tribulación. Porque empieza a los 12 tribus esparcidos. Interesante. Yo enseño personalmente que primero y segundo de Pedro tiene doble aplicación. Aplica a nosotros hoy, pero también va a aplicar a los judíos en la tribulación. ¿Por qué? Porque Pedro siempre predicaba a los judíos. No quería mucho a los gentiles. Una vez fue a Cornelio y predicó a él. Pero después de esto, Pedro siempre mantuvo a sí mismo con los judíos. Entonces veo doble aplicación de las epístolas de Pedro hoy y en este entonces. Primero, segundo, tercero de Juan, veo triple aplicación. Aplica aquí, puede aplicar aquí, pero también algunas cosas que no entendemos que es raro, pues apliquen al milenio, a los que viven en aquel entonces, porque había uno que habla de ver el Señor. ¿Cuándo vamos a ver el Señor? El milenio. Y Judas, Revelación hablan de todo esto, de los últimos días.
Entonces, cuando yo veo el orden de los libros de la Biblia, yo tengo que preguntar, ¿puso Dios estos en este orden? Porque no había en esta orden en el Antiguo Testamento, habían otros libros añadidos, apócrifa. Pero cuando los de la Rey Jaime, King James, quitaban la apócrifa y pusieron en esta orden firme, miramos, wow, es en un orden premilenial como predicamos, como enseñamos nosotros de las cosas futuras de la profecía. ¿Por coincidencia eso? Quizás sí, pero pienso yo, no. Ahora lo que voy a hacer es voy a tomar un descanso y voy a poner muchas más cosas aquí y voy a regresar. Porque quiero mostrarte otra cosa para mí interesantísima. Entonces ya regreso, ¿ok? Ya vengo cuando yo tengo todo esto escrito. Ok, aquí la tengo apuntado, escrito aquí. Y yo no sé, pero algunos 2, 3 años atrás estuve pensando en esto. Y bueno, hemos descubierto mucho en los últimos 5 o 10 años. Y la Biblia matemáticamente es perfecta. Y hablé de eso un poco en mi conferencia de la Biblia y cuántas veces el número 7 aparece en la Biblia. Y Dios es un Dios que usa mucho el número 7. Pero Dios también es un Dios que esconde mucho tesoro en su libro. Y cuando miramos el orden de los libros, me espanté. Porque yo tuve este pensamiento, ¿qué tal si yo tomo los libros y yo pongo como son en tal forma, así, para ver lo que pasa? Y cuando yo hice, y ni idea por qué lo hice, algún día estuve pues dibujando y salió eso. Y yo dije, interesante, ¿hay algo para eso? Y eso enseñé en inglés y bueno, quería compartir en español. Hay 3 cosas que debes saber de la Biblia, 3 cosas importantísimas. Hay 3 libros en la Biblia que son libros muy, ¿cómo es la palabra? Quizás peligrosos. Porque uno puede ir a estos libros y mal aplicarlos. Entonces, debemos tratar bien la palabra de Dios y debemos entender. Hay 3 libros de transición en la Biblia. Y tú tienes que entender, el libro de Mateo es antes que Cristo murió, la mayoría. Hay que tener cuidado, tomar mucha doctrina del libro de Mateo, porque Jesús dijo que Él era para los judíos. Y estaba enseñando mucha doctrina para ellos en el futuro. Ahora hay algunas cosas de Mateo que sí podemos tomar para nosotros, pero hay que tener cuidado. Muchas sectas falsas solo van a Mateo y no van aquí a los libros de Pablo. Entonces no tienen buena balanza. No entienden que es un libro de transición de Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay otros que van al libro de Actos y forman mala doctrina porque no trazan bien. No entiendan que el libro de Actos o Hechos es un libro de transición de judíos a la iglesia. En el libro de Actos miramos que Dios da aún más otra oportunidad a los judíos a aceptarle. Pero porque ellos rechazaron a él por haber apedreado a Esteban, Dios dijo, ok, vamos a cambiar todo y ir más a los gentiles que a los judíos. Entonces el libro de Actos es un libro de transición. Y lo que dice en el principio, dice muy diferente al fin. Actos capítulo 2 no es para nosotros. No somos salvos por bautizar en agua. Era para Israel. Actos 16 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Actos 8, crees de todo corazón. Bien, pues, es por creer, no por bautizar. Entonces hay un cambio que pasa a través del libro de Actos. Hay que cuidar mucho y hay que tener cuidado en ir a Actos para tomar firme la doctrina. La doctrina firme para nosotros es la doctrina de Pablo,
Porque Dios vino a Pablo y dice, Pablo, te voy a darte muchas revelaciones. Y si tú lees los libros de Pablo, él habla de las revelaciones que Dios dio a él y algunos misterios. Y él habla de 7 misterios que Dios dio a él. Entonces es muy importante que entendamos que la doctrina para nosotros debe venir de los libros de Pablo, porque son los más importantes, los más que pertenecen a nosotros hoy en día. Pablo dijo, él es el apóstol a los gentiles, Romanos 11:13. Entonces, el corazón de la doctrina para la iglesia hoy es de los libros de Pablo. Ahora, tenemos el libro de Hebreos. También es un libro de transición. La iglesia a los judíos. Cuando viene el rapto, los judíos van a empezar a leer el Nuevo Testamento, buscando a su Mesías, y van a leer Hebreos y van a decir, wow. El libro de Hebreos, ¿qué dice? Que uno puede perder la salvación. Si alguien hace algo, ya no hay más sacrificio para ellos. ¿Cuándo va a pasar eso? La marca de la bestia. Si uno toma la marca de la bestia, ya no pueden ser salvos. ¿Ok? Entonces tú tienes que entender, hay 3 libros que uno tiene que trazar muy bien. Porque si no, puede caer en falsa doctrina. El libro de Mateo, el libro de Actos, el libro de Hebreos. Los libros de transición. Interesante que sabemos. Entonces estuve yo dibujando y yo dije, bueno, quiero trazar bien el orden de los libros de nuestra Biblia. Entonces yo tracé bien y yo puse, Actos, transición, ¿qué sigue? Romanos, 1, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Bueno, puse en inglés, Filipenses. Y el en medio es Colosenses. Después miramos a Tesalonicenses, 1 y 2, Timoteo, 1 y 2, Tito, Filemón. Y mire cómo corresponde. Entonces todos los libros, aparte de Hebreos, porque ese es un libro de transición, están apuntando a ¿qué? A un libro específico, diciendo, mira este libro, este es el libro en que debes fijar mucho. Recuerde que yo dije que ¿cómo era? Que 1 de Reyes, 1 de Samuel, 1 de Crónicas, 2 de Reyes, 2 de Crónicas, 2 de... Mire, que ellos hablan de 2 figuras centrales, rey malo, rey bueno. Mirando al Nuevo Testamento, yo también veo una figura central. Y aquí, todo apuntando a este libro para buscar la figura central. Y aquí, cuando yo hice así, esto salió 2 libros en vez de 1. Y en estos 2 libros menciona otra figura central. ¿Por accidente eso? Pienso que no. ¿Qué dice Colosenses? Vamos a Colosenses y en Colosenses miramos algo pues interesantísimo, podemos decir. Porque en Colosenses miramos al Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice algo pues interesantísimo. Y 3 veces llama a Cristo la cabeza. Colosenses 1:14. Entonces la figura central es la cabeza. Y la cabeza es ¿quién? Jesús. Y esto es como pirámide. Y la Biblia habla de Jesucristo como la piedra del ángulo, ¿verdad? Como él fuera, en inglés se llama capstone, como es esa palabra en español, la piedra que va arriba del pirámide, ¿verdad? Pirámide. Entonces yo veo, wow, qué interesante que haciéndolo así, apuntan a Jesús como la cabeza. Pero aún más, mire lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fue creadas todas las cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades, todo fue creado por él y para él.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Qué raro, pura coincidencia que los libros de Pablo, que no son los libros de transición, apuntan a este libro. Y este libro dice que Jesús es el que debe tener la preeminencia. Pues quizás, pura coincidencia. O quizás Dios mandó a los que quitaban la apócrifa a poner en orden los libros de la Biblia para decir, cuando uno lo ve así, va a ver que yo soy la cabeza que merece la preeminencia. Pienso yo que es así. Bueno, entonces yo hice así. Bueno, Hebreos es libro de transición. Entonces pongamos Jacobo, primero, segundo de Pedro. Y en este lado, tercero de Juan, Judas, Revelación, Apocalipsis. Y quedó 2 libros en medio, no solo uno. ¿Sabes qué? Una cosa interesante. Para mí, demasiado interesante. Para mí no es coincidencia. Para mí es algo, pues, que muestra que Dios hizo eso. Hay 4 veces en la Biblia que habla del anticristo. Solamente en el Nuevo Testamento aparece la palabra anticristo 4 veces. Y esa palabra anticristo solo se encuentra en primero y segundo de Juan. 4 veces. ¿Por qué? Entonces, Dios está diciendo a los que están en la tribulación, ten cuidado, porque va a venir el anticristo. Y tú debes aceptar Cristo, Jesús. Y mire, advertencia. Advertencia. No debes buscar a Él, porque Él va a venir en esta dispensación. Y Él va a tratar a engañar al mundo. Entonces tú debes tener cuidado de Él. No sé, quizás entiendes tú lo que estoy diciendo, quizás no. Pero cuando yo vi esto, yo dije, wow. Hasta el orden de los libros en la Biblia son puestos de Dios. Y nos enseñan la historia futura. Y cuando yo lo veo y yo trazo bien, y yo veo, ok, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mucho en el Antiguo Testamento. Algunos hablan el fin de cuando resucitó, entonces empieza el Nuevo Testamento. Pero es el ministerio de Jesús. El libro de Actos nos enseña del ministerio de Pablo. Y por qué Pablo está en la Biblia. Y miramos, tomando los libros de Pablo así, debemos enfocar en un libro. Y enfocamos en este libro. Y miramos la palabra cabeza, ¿sabes qué? 3 veces. Bueno, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, quizás. Pero allí, Cristo es la cabeza que tiene la preeminencia. ¿Pura coincidencia eso? Miramos el libro de Hebreos como un libro de transición, entonces hagamos así. Y allí, coincidencia que solamente encuentra la palabra anticristo en estos 2 libros. Para mí, Dios está dando una advertencia a los en la tribulación. Hay que cuidar del anticristo, porque Él es la figura central de aquel entonces. Cuando Él tiene sus 7 años, Él va a tener control del mundo, pero tú tienes que evitarlo, tú tienes que huir de Él, tú tienes que venir a mí, porque yo debo tener la preeminencia. ¿Ok? A ver lo que piensas. Me gustaría escuchar sus comentarios, ¿verdad? Puedes comentar abajo. Pero para mí no fue accidente que Dios puso en orden los libros de la Biblia. Pienso que Dios lo hizo. Y esto no funciona con los libros apócrifos.
Entonces Dios estaba diciendo, no, los libros apócrifos no acepto. Y voy algún día a quitarlos para que todo está en orden, del orden que quiero yo. Y mirando al orden del Nuevo Testamento, miramos también algo espantoso. Esto, Cristo, la preeminencia, Él es cabeza. Este es el anticristo. No debes aceptar a Él. Bueno, gracias por ver. Mucho más que dije en inglés. Entonces, si puedes ver el video en inglés, se llama Rightly Dividing the Order of the Books of Our King James Bible. Esto es lo que hice yo en la iglesia, donde reunimos cada domingo. Y había muchas preguntas después. Y eran buenas preguntas que contesté. No me queda tiempo ahora hablar de todo esto. Pero yo quería preguntarte, ¿qué piensas? ¿Dios hizo todo eso? ¿Dios puso los libros en el orden que están en la Biblia? Yo pienso que sí. Y qué interesante que si trabajamos en trazar bien, podemos ver cosas bonitas. La palabra de Dios es como un tesoro. Y para mí me gusta buscar más. Porque Dios me da más y más y más tesoros cuando leo la Biblia. Bueno, Dios te bendiga. Por favor, ore por mi viaje a Israel. Cuando regreso, pues traigo otro sermón. Dios te bendiga. Adiós.